Bienvenidos a este tutorial. Soy Verónica Cuello, alumna de la Universidad de la Isla de El Faro de Manabí, del primer semestre A de la Facultad de Psicología. El objetivo de este tutorial es darles a conocer el uso de las citas bibliográficas y bibliografía. Tenemos tres temas principales, los cuales son diferencias entre citas bibliográficas y bibliografía, cómo citar un autor y el uso de la bibliografía según las normas APA sexta edición. En este caso he tomado un texto en el cual nos indica contextualmente qué es una cita bibliográfica. Según nos indica que es la transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen, es decir, la fuente debiendo consignarse a el texto mismo del trabajo, denominado cita bibliográfica. Y lo que es bibliografía, bueno, por lo general, antes de pasar al otro tema, cita bibliográfica siempre la encontramos después de un párrafo. Ahora pasemos a bibliografía. Bibliografía es el conjunto de datos precisos y detallados con los que un autor facilita la remisión a fuentes documentales o a sus partes, a sus características editoriales. En este caso, lo que son bibliografías las encontramos en la última hoja, en el pie de todo el texto. También bibliografía tiene todo lo que incluye en lo que es información acerca del autor, el año de edición, la editorial, el nombre del libro del cual fue, o del libro o de la fuente de donde fue sacada la información y varias cosas más. Empecemos seleccionando las normas APA sexta edición en el estilo. Buscamos estilo en la pestaña referencias, nos ubicamos donde está el filtro, seleccionamos APA sexta edición. Antes de empezar a citar a nuestro primer autor, tenemos que ubicarnos justo al final del renglón, como ya lo dijimos antes, al final del renglón del párrafo citado. Vamos a insertar cita, agregar nueva fuente y podemos aquí elegir, dice tipo de fuente bibliográfica. En este caso nos da varias opciones, tenemos libros, revista, periódico, conferencias, sitios web, grabaciones de sonido, diferentes opciones de donde fue consultada nuestra información. Por eso nos dirigimos aquí. Pasando al siguiente casillero tenemos autor. El autor siempre es citado en primer lugar su apellido. Ponemos Martínez, coma, A.L. ¿Por qué ponemos los nombres en iniciales? Es una norma más de las normas APA sexta edición. Pasando al siguiente capítulo, al siguiente casillero tenemos título. Ponemos el título del libro donde fue consultado. Ponemos, en este caso tenemos lo que es citas bibliográficas, y normas APA. ¿En qué año fue consultado? Fue en el año 2014. ¿Qué ciudad? Manta. O podemos, ¿por qué editorial fue elaborado? Ponemos el nombre de la editorial, Manta Edit. Una vez lleno esto, pasamos a poner un visto, a señalar este casillero que se encuentra del lado derecho de la pantalla.
en el cual nos indica varias estrellitas de color rojo. Esto nos muestra que son datos muy importantes, los cuales no deben faltar. Como podemos ver, por lo general son los datos que llenamos al principio, pero también podemos llenar otras cosas más, como provincia. Podemos poner Manabí, país, Ecuador. Aquí también podemos citar la página de donde fue extraída la información. En este caso fue desde la página 75 hasta la página 85. ¿Qué número de edición? Fue la segunda. Hay algunos casilleros que no son muy importantes, que no se los toma muy en cuenta. Bueno, una vez lleno esto, aquí encontramos donde dice campo recomendado, son las estrellitas de color rojo. Procedemos a pasar al siguiente casillero, que este nos indica las tres primeras letras del apellido del autor. Si nosotros podemos, lo completamos, o a su vez podemos citar las páginas en las que trabajamos. Ponemos P 75 85 y ponemos aceptar. Nos damos cuenta que automáticamente la cita se ingresa al final del renglón. Aquí vemos que fue Martínez en la edición 2014. Esta es una cita bibliográfica. Vamos a realizar en este momento una bibliografía basados en los datos que ya tenemos allí, porque toda esa información se queda registrada en la computadora, en la memoria. Procedemos a ir nuevamente a referencias, ponemos bibliografía, damos clic en el filtro y esto automáticamente nos indica. En este momento está abriendo. Tenemos aquí historias ya de bibliografías que se han trabajado antes. Tratamos de buscar la nuestra, que en insertar bibliografía, y automáticamente se inserta la bibliografía que nosotros acabamos de editar. A esto le podemos dar formato. Por lo general, como regla de las normas APA, se debe trabajar en tipo de letra Times Roman, tamaño 12. Vamos a conocer algunas características de las citas. Retomando el tema, vamos a conocer unas cuantas características de lo que son las citas bibliográficas. Tenemos las citas textuales. En la primera característica nos muestra que todo investigador debe documentar las opiniones de otros autores mencionados. Como es el caso del primer ejemplo, pusimos que nuestro primer párrafo fue de Martínez, L.A., editado en el 2014. A continuación dice, cualquier cita de 40 palabras o menos debe entrecomillarse. Vamos cumpliendo las normas APA. Esta es una cita, las cuales deben estar entre comillas. Reemplazar por puntos suspensivos las palabras o las frases omitidas. Suponiendo que este argumento, nuestro autor omitió algunas palabras, debemos insertar los
puntos suspensivos. En la cita textual se compondrá del apellido del autor, del año de la publicación y las páginas de donde se tomó la cita, tal como lo tenemos aquí. El formato de la cita incluirá el texto y al final otro paréntesis y el apellido del autor, el año de la publicación y la página. Las citas de más de 40 palabras deben estar separadas del texto, recomenzando en la línea aparte con una sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo y 5 comillas se disminuirá el interlineado. Tomemos este formato, venimos acá, damos clic derecho, procedemos a buscar párrafo, en este momento estamos buscando la opción párrafo. Una vez que ya tenemos seleccionado nuestro párrafo, valga la redundancia, seleccionamos en sangría en el casillero primera línea. Esto nos dará un espaciado de 5 solo en la primera línea. Ponemos aceptar. Estamos hasta aquí cumpliendo una norma más. A continuación nos dice que esto no debe ir con comillas y el interlineado debe medir 1. Se lo pone del tamaño 1, tal como está en estos momentos. Estas son unas pocas características de las citas bibliográficas. Ahora conozcamos unas referencias de libros. Según las referencias bibliográficas de libros, tenemos varios elementos y cada una tiene un patrón o un orden. Aquí tengo un ejemplo, el cual lo vamos a reproducir haciendo lo mismo que hicimos hace rato, insertando nuestra bibliografía. Pero en este caso, vamos a copiar lo que nos dice aquí. Tenemos dos autores, autor 1, el cual está acompañado de una Y, y de esto deduce que son dos autores, el autor 1 y el autor 2. También se puede utilizar la otra I, que es esta. Pongámosla entre comillas para no equivocarnos, que una de las dos es opción para poder trabajar, debido a que estos, según lo que nos informan las normas APA, son para trabajar con fuentes de información o fuentes de bibliografía escritas en inglés. Ponemos a continuación el año, el título del libro, el lugar donde fue editado y el nombre de la editorial. Citemos este ejemplo. En primer lugar, agregamos una nueva fuente, ponemos que es el libro, aquí nuevamente el libro, ponemos dos autores, vamos a poner Mera, coma, siempre va acompañado de una coma el apellido y luego el nombre en inicial, ya, Mera Luis. Y como podemos elegir una de las dos, elijo yo esta, Calderón, coma, Miguel. Una vez completados los dos autores, ponemos el título. Referencias de libros
para bibliografía. ¿En qué año lo editamos? En el 2014. Ciudad, Manta. ¿En qué editorial? Manta Editorial. Ponemos los demás campos. Si estamos de acuerdo en llenarlos, vamos a poner la provincia Manabí, el país Ecuador, y buscamos las páginas de donde fueron extraídas estas fuentes de información. Vamos a buscar la página 25 hasta la página 32. Eso es todo y ponemos aceptar. En este momento se ubicó la cita, pero lo que necesitamos en sí es la bibliografía. Vamos a bibliografía, buscamos dónde está nuestra bibliografía y automáticamente se nos pone nuestra cita. Todo esto va acompañado de un orden, ¿no? El desarrollo de las áreas en el orden que debe respetarse. El autor, que es el responsable, como vemos aquí, el autor, Mere, L, I, su segundo autor del libro, son los responsables primarios del contenido intelectual. Estos nombres los podemos encontrar en la portada del libro, o en la cubierta, o en la tapa, o en la primera página. Si no encontramos el nombre del autor, pero lo conocemos quién es, debemos ubicar los nombres dentro de los corchetes. De esta manera sabemos que en el libro no estaba el nombre del autor, pero conocíamos quién lo escribió. Si en este caso no se encontrara y no supiéramos quién es el autor, podemos poner autor desconocido. Si el autor es una sola persona, se escribe primero el apellido, seguido en el caso de que exista más de un autor, 2, 3, 4, 5 autores, como lo vimos en el ejemplo anterior, se utiliza esta I o la Y griega normal entre los dos últimos. Si la obra está en español, se citan todos los autores, como podemos ver aquí en este ejemplo. Coloquemos esto nuevamente en insertar cita bibliográfica, porque tenemos más de un autor. Citamos los autores, podemos ver entre los primeros tenemos Briley, Meyer, editada en el 2004, Vidal Campo, Acevedo y Castro de Cabanillas. El título es el uso de más de un autor en las bibliografías. El año de edición es el 2004. La ciudad, Nueva Zelanda. La editorial,
TraxtEdit y ponemos aceptar. Ya citemos insertemos nuestra bibliografía. Otra manera sería volviendo a bibliografías, insertar bibliografía. En este caso se nos vinieron 2 bibliografías de más, pero aquí podemos dar cuenta que está citado, ¿no? En la cita bibliográfica, en el cuerpo de la bibliografía, podemos darnos cuenta que es fácil, ¿no? Ponemos primera cita, en el primer párrafo que citamos, primera cita. En el siguiente párrafo que citamos, segunda cita, y así consecutivamente. Vamos a ver el caso de 6 o más autores. En el caso de 6 o más autores, se dice que se coloca 3 puntos suspensivos antes del último autor. Aquí tenemos un ejemplo claro de ello. Gangona, Dazo, Alonso, Brimstock, Fernández, hasta Patelin son 5. Ubicamos los 3 puntos suspensivos y a continuación de esto ubicamos al último autor, que está en Belén. Esto fue editado en el año 2005. El tema de este es embarazo y maternidad en la adolescencia. Este es el nombre del libro. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas. En la ciudad de Buenos Aires, en el Centro de Estudios del Estado y Sociedad, fue la editorial. Y como último punto tenemos las notas, que esas no se nos pueden escapar, que son las frases o párrafos aclaratorios que amplían la información proporcionada en el texto, se citan mediante notas. Según las normas APA, estas deben ser utilizadas a continuación de la bibliografía. En este caso, como no estamos cumpliendo, vamos a pasar las notas de esta nota al final de nuestra bibliografía, para cumplir en sí con nuestras normas APA. Nota. Eso es todo, amigos. Espero que este tutorial les haya servido de mucho. Nos veremos en una próxima ocasión. Les deseo un excelente día a todos ustedes.